Hola a todos, espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Magdalena Hernández Mancilla, soy estudiante en la licenciatura de Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad de Guanajuato y hoy les vengo a hablar sobre los lisosomas. Para comenzar, los lisosomas se encuentran ubicados en el citosol y son de tamaño pues más o menos grande, y estos son formados por el retículo endoplasmático rugoso y luego empaquetados por el complejo de Golgi o aparato de Golgi. En el principio del estudio de los lisosomas se pensó que eran iguales en todas las células, pero después se dieron cuenta de que las dimensiones y el contenido de estos son muy variables dependiendo de la célula. Pasemos con su estructura. Bueno, los lisosomas son vesículas esféricas u ovaladas que son limitadas por una membrana y abundan en las células fagocíticas. Y cuando se convierten en lisosomas secundarios, vierten su contenido por exocitosis. Su principal función es realizar la digestión celular en un proceso en el que las sustancias complejas que no pueden asimilarse por sí solas por la célula son degradadas primero a sustancias más sencillas que sí puedan ser degradadas por la célula o puedan ser reutilizadas en el hialoplasma. Y como ya lo mencioné, se dieron cuenta de que secundarios, y es que se dividen en lisosomas primarios y en lisosomas secundarios. Los lisosomas primarios son los que son derivados de las endomembranas. Y cada lisosoma primario es una vesícula que brota directamente del aparato de Golgi y en su interior contiene enzimas hidrolíticas. Son muy pequeños y tienen un contenido denso y homogéneo. Como podemos ver en la imagen, el lisosoma primario es el que sale directamente del aparato de Golgi. Es una vesícula pequeña y son derivados de las endomembranas. Y en el interior es donde se encuentran las enzimas hidrolíticas. Y en cambio el lisosoma secundario se forma cuando los lisosomas primarios se fusionan con otras vesículas o vacuolas, ya sea por endosoma o por un fagosoma, que contiene varios materiales para su degradación. Como se puede observar en la imagen, aquí el lisosoma primario, cuando se une con otra vesícula vacuola, es cuando se convierte en un lisosoma secundario. La mayoría de los lisosomas contienen enzimas hidrolasas ácidas y hasta ahora se han identificado 40 tipos de enzimas hidrolíticas que degradan proteínas, que se llaman proteasas, y esteres de sulfato, que son las sulfatasas, los lípidos, que pueden ser las lipasas o las fosfolipasas, y los fosfatos de moléculas orgánicas, que conocemos como fosfatasas. Y estas no todas se encuentran en los lisosomas. Sin embargo, las más comunes son las fosfatasa ácida. El pH interior dentro de un lisosoma es de 5. Y para mantener este pH, los lisosomas poseen en su membrana una proteína transmembranal que bombea protones hacia el interior del lisosoma. Y este es un pH de 5 porque este es el óptimo para que las enzimas funcionen de una manera correcta. Como dije, tiene una membrana, una proteína transmembranal que permite los protones. Las enzimas lisosomáticas pues son diferentes, como ya las había mencionado, y aquí hay algunos ejemplos. La función, empezamos por la enzima, que ya sea la nucleotidil transferasas o ribonucleasa, que su función es que las transferasas transfieran grupos fosfóricos. La lisosima, o también llamada muramidasa,
la neuraminidasa, la glucosidasa alfa, la glucosidasa beta, la galactosidasa alfa y la glucuronidasa beta y la hialuronidasa. La función de estas es que las hidrolasas que actúan sobre compuestos glúcidos. La función, hidrolasas que actúan sobre uniones ester, y las enzimas son la esterasa, la lipasa, la fosfolipasa A1 y A2, la fosfatasa ácida, que existen varios tipos de esta, la fosfoproteína fosfatasa, la fosfodiesterasa hexonucleasa, la fosfolipasa C, la desoxirribonucleasa 2, la arilsulfatasa A y B, y listo. Enzimas pirofosfatasa y arilfosfatasa. La función de estas es que las enzimas que actúan sobre la unión anhídrido ácido en anhídridos con fosforilos. La enzima fosfamidasa, su función es que las enzimas es sobre las enzimas que actúan sobre las uniones PN. Las enzimas carboxipeptidasa, la catepsina A, la carboxipeptidasa ácida, la dipeptidasa, la catepsidasa B1 y B2, la catepsina C, la catepsina D, la catepsina E, la renina, la colagenasa y el activador del plasminógeno. La función de estas actúan sobre uniones peptídicas, que son un péptido hidrolasas. Son algunas de las enzimas lisosomáticas y su función. Una célula puede contener varios cientos de moléculas de vacuolas lisosomales, las cuales son variables en su tamaño, forma y contenido. Como les mencioné anteriormente, pues todo depende de la célula, y en sí pues los lisosomas no tienen una forma definida, y pues esto también hace que varíen en tamaño y forma. La apariencia del lisosoma refleja la naturaleza del material que contiene y que está en proceso de digestión, en el cual se puede observar desde el material recién ingerido, cuyo origen puede ser fácilmente reconocido, hasta residuos que no pueden ser digeridos. Esta heterogeneidad contrasta con la estructura uniforme de otros organelos celulares, de forma que su polimorfismo casi ha llegado a convertirse en una distinción para los lisosomas. Esto los distingue pues de otros organelos. Además, a diferencia de otros organelos celulares, los lisosomas no pueden identificarse por criterios morfológicos comunes de tamaño, forma o estructura interna, ya que en su interior no se detecta ninguna estructura fina. No se pueden detectar simplemente pues lo viste por aspectos morfológicos. Y los lisosomas se deben identificar con el microscopio electrónico con base en los criterios que las definen. Presentan una reacción por microscopio electrónico, se pueden identificar, y además presentan una reacción positiva a las tinciones citoquímicas específicas para las hidrolasas ácidas, que en este caso pues son las que contienen los lisosomas, o la mayoría de ellos. El lisosoma se autoprotege de las hidrolasas y de la acidez, porque su membrana interna está intensamente glucosilada. Sí, bueno, eso quiere decir que porque es gracias a que su membrana está glucosilada que se puede proteger de las hidrolasas, de las enzimas hidrolasas, y de su acidez, porque pues si no también se digerirían y pues no. La membrana lisosómica contiene también receptores RAP y SNARE que reconocen las vesículas con las que se fusionan unas proteínas denominadas LAM, que son las que están asociadas a la membrana lisosómica, y proteínas de transporte del paso a productos finales de la degradación de sustancias hacia el hielo. Además, la membrana contiene más colesterol y esfingomilina que las membranas del retículo endoplasmático y la membrana del complejo de Golgi. Más colesterol y esfingomilina.
Debido a la similitud que hay con otras vesículas, se requiere realizar técnicas histoquímicas para que se asegure que son lisosomas realmente. Y también se pueden seguir técnicas que demuestren la presencia de la fosfatasa ácida. Se cultiva el tejido con un sustrato enzimático, en este caso pues un glicerofosfato sódico, que lo que hace es penetrar en los lisosomas y pues manifieste de alguna forma la actividad enzimática que hay dentro de ellas. Se añade nitrato de plomo, que lo que provoca que reaccione con el fosfato liberado por la fosfatasa ácida, y esto forma un fosfato de plomo, que es un producto muy insoluble y fácil de reconocer en el microscopio electrónico con la técnica de Novikov. Y ahora les hablaré un poco sobre el origen de los lisosomas. Bueno, se cortó un poco ahí. Pero las enzimas lisosomáticas son un grupo de proteínas que presentan el retículo endoplasmático rugoso y pasan al complejo de Golgi, donde bueno, estas enzimas emergen de la cara trans del complejo. Es que no sé por qué se mueve. Pero bueno, les decía que las enzimas lisosomáticas que se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso y pasan al compartimento 6 del complejo de Golgi, donde dos de sus manosas son fosforiladas. Y estas enzimas después emergen por la cara trans, la diferente, del complejo de Golgi en forma de vesículas que están recubiertas de clatrina, las cuales constituyen los llamados lisosomas primarios, y cuyas enzimas digestivas aún no han actuado. Los lisosomas son de menor tamaño y su contenido es homogéneo en este tipo de... Ok, ahora. Estas vesículas después pierden la clatrina y se fusionan con otros lisosomas primarios existentes o se incorporan al comportamiento endolisosímico, fusionándose con los llamados lisosomas secundarios, que estos son de mayor tamaño y contenido heterogéneo. Y pues en este caso las enzimas digestivas que contienen ya actuaron y pueden seguir haciéndolo, a diferencia del primario en las que no se ha actuado y son más pequeños y homogéneos. Las vesículas con enzimas lisosómicas poseen en su superficie los marcadores para su acoplamiento con los receptores correspondientes en las membranas del compartimiento endolisosómico. Al producirse la fusión, las hidrolasas pierden el marcador de manosa-fosfato, lo que puede ayudar a retener estas enzimas en el lisosoma, evitando que sean captadas de nuevo por membranas con receptores durante el reciclaje de las mismas. Aquí hay algunas fotos de los lisosomas secundarios y los lisosomas primarios. Las sustancias que son incorporadas a la célula por endocitosis se reúnen en el compartimento endosómico temprano. Después se emiten en vesículas de transferencia y cuerpos multivesiculares al compartimiento endosómico tardío, y de ahí pasan a los lisosomas verdaderos, que se les llama también a los lisosomas secundarios, o el compartimiento endolisosímico, donde las hidrolasas lisosímicas digieren a las sustancias. Estas enzimas vienen de vesículas que surgen de la red trans del complejo de Golgi, los lisosomas primarios, y se fusionan con los lisosomas secundarios. Además, los lisosomas primarios también pueden fusionarse con el compartimiento endosómico tardío, con cuerpos multivesiculares, e incluso ser segregados al exterior en algunos tipos de células.
Y aquí hay una imagen que ejemplifica mejor lo que digo. Cuando hay sustancias se incorporan por el proceso de endocitosis y se reúnen en el compartimento endosómico temprano. Después pasan a los lisosomas verdaderos, que son los secundarios. Y estas enzimas vienen desde el complejo, bueno, el aparato de Golgi, como se puede ver aquí, y se unen al complejo, al compartimiento endosómico tardío. Ay, una disculpa. Bueno, continuamos. Las enzimas lisosomales son capaces de digerir partículas grandes como bacterias, otras sustancias que entran por fagocitosis o algún otro proceso de endocitosis. Y eventualmente hay algunos productos de digestión que son tan pequeños que pueden pasar por la membrana del lisosoma y volver directamente al citosol para ser reciclados. Los lisosomas utilizan sus enzimas para reciclar los diferentes orgánulos y organelas de la célula, englobándolas, digiriéndolas y liberando sus componentes en el citosol. Y de esta forma el interior celular se está repartiendo continuamente. Este proceso se llama autofagia, bueno, lo que conocemos por autofagia. Y un ejemplo de la duración de uno es que las células hepáticas se reconstituyen por completo una vez cada 2 semanas. Es importante esto de saber que la autofagia y los lisosomas son los responsables de que las células se mantengan en constante renovación. Bueno, también participan en otros procesos como la apoptosis, que es la llamada muerte celular. En este caso tengo un ejemplo de cuando los renacuajos pasan a su etapa adulta. Los lisosomas son los que degradan las células de la cola y las membranas interdigitales del embrión humano. También desaparecen gracias a esto. Como pueden ver, desaparece la colita gracias a los lisosomas que son los que la degradan. Como les mencioné anteriormente, las sustancias que los lisosomas pueden degradar provienen desde diferentes puntos en diferentes vías. Una de ellas es la entrada directa de los péptidos en el lisosoma, que son todas las moléculas que están en el citosol y pueden penetrar el sistema, bueno, la membrana lisosomal mediante las permeasas que contiene esta. Otro sería el proceso de la endocitosis, donde las vesículas endocíticas aportan al comportamiento lisosomal materiales provenientes del medio extracelular. De esta manera, la célula asegura su nutrición permanentemente y estas se dividen en la fagocitosis, que es observada en circunstancias fisiológicas en las células denominadas macrófagos o fagocitos profesionales. La vacuola fagocítica o fagosa o fagosoma se recubre de clatrina para que cuando está cubierta de clatrina ya pueda entrar al compartimiento lisosomal, como se puede ver aquí. Otra de estas sería la autofagia, que es como ya lo habíamos mencionado pero en otro contexto, es un mecanismo que utilizan las células para degradar sus propios organelos y moléculas, garantizando así su renovación. La vacuola autofágica se forma a partir de una cisterna especializada que está en continuidad con la red trans del aparato de Golgi.
En cuanto a la digestión intracelular, es la entrada de la sustancia a la célula por fagocitosis o endocitosis, como ya lo mencionamos, con la cual la sustancia queda incluida dentro de una vacuola endocítica. Aquí está. Entra por una vacuola endocítica y se pone en contacto con las membranas de una vacuola fagocítica y de un lisosoma primario. Cuando se ponen en contacto el contenido enzimático del lisosoma con la sustancia por digerir, comienza lo que es el proceso de la hidrolización. Y en este momento la vacuola fagocítica y el lisosoma se transforman en lisosomas secundarios o vacuolas digestivas. Durante esta hidrólisis, los productos solubles atraviesan la membrana del lisosoma secundario y pueden ser, bueno, se van al citoplasma donde pueden ser reciclados, por así decirlo. Y las sustancias que no son digeribles pueden acumularse en los lisosomas como cuerpos residuales o bien formar una vesícula de eliminación que básicamente hace que estas sustancias sean desechadas fuera de la célula por exocitosis. Esa es la digestión intracelular. Como podemos ver, por ejemplo, entra una partícula de alimento, la envuelve el fagosoma y se une al lisosoma y conforma una vacuola digestiva o también llamada lisosoma secundario. Y una vez pues, degradados, desechos, lo soluble atraviesa la membrana y regresa al citosol. Y lo que no se puede digerir es desechado fuera de la célula. Y tenemos el otro tipo, que es la digestión extracelular. En esta digestión extracelular, las células utilizan enzimas que liberan el medio en el que se encuentran para degradar las moléculas externas, principalmente con el fin de acceder a fuentes de alimento o destruir células o tejidos específicos. En este caso, como podemos observar, el lisosoma es el que sale de la célula y va al cosa específica que quiere degradar y después pues libera los nutrientes que pueden ingresar igual de la misma forma a la membrana citoplasmática. Bueno, por la membrana citoplasmática. Y ahora les voy a platicar un poquito sobre las funciones de los lisosomas. Como número 1 tenemos la nutrición celular. Estas a partir de provenientes del medio extracelular, que entran por medio de endocitosis, o intracelular, ya sea por autofagia o entrada directa mediante permeasas, como ejemplo la autofagia de los orgánulos. La célula, como ya vimos, libera todo lo que es soluble y que puede ser liberado al citosol para que la célula se nutra. En este caso, por ejemplo, serían un ejemplo de lo que puede reemplazarse a los aminoácidos, los lípidos y los monosacáridos. Como otra función tenemos la renovación de moléculas, ya sea moléculas de membrana, las citosólicas o los orgánulos celulares que han penetrado a los lisosomas mediante los mecanismos descritos anteriormente, pues para que se puedan renovar tanto la membrana o los orgánulos. Y otra de sus funciones es como defensa celular, ya que cuando entran agentes patógenos por fagocitosis, la secreción de enzimas lisosomales pues sale directamente al medio extracelular y por la entrada al lisosoma de proteínas extrañas contenidas en el citoplasma de las células afectadas. Los lisosomas participan en la muerte celular, además contribuyen a la desintegración de células de desecho. La función de digestión de sustancias incorporadas a la célula por endocitosis. Los lisosomas son los últimos responsables de la degradación de moléculas que penetran en la célula
y que como no pueden ser transportadas a través de la membrana por su gran tamaño, se incorporan a la vesícula, al lisosoma, y este proceso se le denomina endocitosis, o sea que la lisosoma es el último que degradaría de todos, el definitivo. Si estas partículas son visibles con el microscopio de luz, el proceso se denomina fagocitosis para partículas más grandes. Si son solo visibles con el microscopio electrónico o se trata de líquido con sustancias sueltas, se le denomina pinocitosis. La endocitosis no es un proceso que pueda realizarse sin descanso, pues requiere ATP, también llamado hidrólisis del ATP, y para la reposición de la membrana. Y en cuanto a los lisosomas en las células vegetales, aquí hay algunas actividades que realizan en ellas. Las células vegetales, los lisosomas no forman una entidad morfológicamente definida como en las células animales. Estas células contienen una amplia variedad de hidrolasas ácidas capaces de digerir los constituyentes del citoplasma y los metabolitos. Al igual que en las células animales, pues también contienen hidrolasas ácidas. Pero estas enzimas se hallan en diferentes estructuras rodeadas por membrana, entre las que la vacuola vegetal ocupa un puesto destacado. La vacuola vegetal es además, hay también hidrolasas en la pared celular. Esto en el espacio extracelular se han propuesto los términos de compartimiento lisosómico celular y el sistema lisosómico para designar la totalidad de estructuras en las que se realiza la hidrólisis. Y en ese sentido, el término lisosoma tiene un sentido bioquímico más que morfológico. Se ha sugerido que algunas vacuolas son capaces de la autofagia extrema. Esto quiere decir que al romperse la vacuola, las hidrolasas son liberadas al citoplasma, que se digiere debido a estas hidrolasas y causa la muerte celular. Los granos de aleurona de las semillas corresponden a múltiples vacuolas que son verdaderos lisosomas y que se acumulan proteínas que se observan al microscopio en forma de cristales o gránulos. Además, las hidrolasas ácidas que se mantienen activas durante la germinación, existe una hidratación de esta semilla, donde los gránulos de la aleurona aumentan de volumen y las hidrolasas se activan y los gránulos se fusionan entre sí, formándose pues, gránulos mayores, y al final simplemente quedan los restos de esta digestión. Los lisosomas, en cuanto a las patologías humanas, existen 3 tipos de mecanismos que provocan la acumulación de moléculas que no son degradadas o sus productos de degradación en el lisosoma. O sea, que existen problemas en el lisosoma. Los primeros son los congénitos, que es una falla en la hidrólisis de las moléculas por ausencia de la enzima o actividades enzimáticas anormales. Un ejemplo de esto sería la enfermedad de Gaucher, en la cual los esfingolípidos no hidrolizados pues se acumulan en los lisosomas y sobre todo en el sistema nervioso, ya que no pueden ser degradados. Una anomalía de las permeasas que no permite el paso hacia el citosol de los metabolismos producidos por hidrólisis. A estas enfermedades se les denominan sobrecarga lisosomal o tesaurismosis. Otro tipo son las patologías adquiridas, que al haber una hidrólisis deficiente, el pH no es lo suficientemente, bueno, es una hidrólisis deficiente porque el pH no es lo suficientemente ácido. Lo que pasa es que ciertos agentes patógenos bloquean la bomba a protones de la membrana lisosomal,
o impiden la formación de lisosomas primarios, bacilo de Koch, Listernas. Y aquí hay una tabla de las enfermedades derivadas a la falta o defecto de las enzimas lisosomáticas. Por ejemplo, tenemos la glucogénesis tipo 2, o también llamada enfermedad de Pope, que lo que provoca es que el glucógeno se acumule debido a un defecto enzimático en la glucosidasa alfa. Otro ejemplo, como mencionamos, es Gaucher. La enfermedad de Gaucher se acumula el glucocerebrósido debido a un defecto enzimático en la glucosidasa beta. Otra sería, bueno, estas enfermedades ya las habíamos visto. Otra sería la de Kraft, por ejemplo, que se acumula, bueno, no, la de Niemann-Pick, que se acumula la esfingomilina debido a un defecto enzimático en la esfingomilinasa. La de Tay-Sachs es debido a que se acumula la globocido GM2 y debido a un defecto enzimático en la exosaminidasa. Bueno, perdón, se me fue el internet. Pero bueno, otra variante de la enfermedad de Tay-Sachs es la acumulación de globocido más los gangliosidos anteriores debido a un defecto enzimático en las exosaminidasas totales. Y por ejemplo, otra sería la enfermedad de gangliosidos generalizada debido a una acumulación en los gangliosidos GM3, y esto se causa por un defecto enzimático en la galactosidasa beta. Como podemos ver, pues depende de la enzima que haya un defecto, provoca la acumulación de algún polisacárido o un esfingolípico que deriva en una enfermedad, simplemente por un defecto en una enzima. Y bueno, hablando de las enfermedades, estas son, como les mencionaba anteriormente, causadas por la disfunción de alguna enzima o por la liberación incontrolada de estas enzimas hacia el citosol, lo que produce la lisis celular, que es un proceso en el que la membrana se rompe, provocando la salida del material celular. También existen algunas enfermedades que son de almacenamiento lisosómico. Alguna enzima del lisosoma tiene actividad reducida o nula debido a un error genético, y el substrato de dicha enzima se acumula, se deposita dentro del lisosoma, que hace que aumente de tamaño por todo el material que no ha digerido, y intervienen los procesos celulares normales. Algunas de estas enfermedades son la esfingolipidosis. Estas son causadas por la disfunción de alguna de las enzimas de la ruta de degradación de los esfingolípidos. Y como los esfingolípidos abundan en el cerebro, varias de estas enfermedades cursan con retardo mental severo, muerte prematura, y entre ellas hay que destacar y recordar las que mencionamos anteriormente, como la de Tay-Sachs, la de Gaucher, la enfermedad de Niemann-Pick, la enfermedad de Krabbe, y pues estas son las más destacadas. Adentrándonos un poquito más en un ejemplo, en este caso, pues la enfermedad de Gaucher es una enfermedad que es hereditaria y es muy poco frecuente en una persona no tiene la enzima necesaria, que en este caso es la glucocerebrosidasa, y esto provoca una acumulación de sustancias que no son digeridas, grasosas, en el vaso, en el hígado, los pulmones, huesos y a veces incluso en el cerebro. Y esto provoca que los órganos se agranden, lo que puede afectar obviamente en su funcionamiento.
Como en este caso vemos la foto de un señor con el abdomen crecido, que tiene muy, bueno, ¿cómo se diría? Pues tiene muy agrandado el hígado y el vaso debido a esta acumulación que hay debido a la falla en la enzima de en la glucocerobricidasa. Y bueno, por último, les quiero mostrar este meme. Ahí dice, algo tóxico entra en la célula, el lisosoma. ¿Quién está ahí? Tengo encima si no tengo miedo de destruirme a mí misma. Pero me causan gracias porque me las imagino así. Aunque sé que no son así. O sea, sí son, pero bueno. Y bueno, eso sería todo. Les dejo las fuentes de donde yo saqué esta información, por si gustan consultarlas, corroborarlas. Adelante, si les importa más el tema, para que puedan indagar más. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado.